¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo está? Muy bien, no tan bien como tú, pero ¿qué vamos a hacer? A todo hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Claro. Hace poco que llegaste de España. Llevo acá 4 meses. 4 meses. ¿Qué hacías en España? Bueno, en Canarias. Canarias es parte de España. En Canarias hacía muchas cosas. Por ejemplo, en Canarias soy psicoanalista. En Canarias tenía un grupo de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, que se llama Psicoanálisis Las Palmas, y hacíamos actividades, hacíamos charlas, conferencias, dábamos cursos, había gente que me tomaba como analista. Esa es una parte del trabajo. Y también difundíamos el pensamiento del Grupo Cero en poesía. Aparte de eso, presidí el Centro Canario de Estudios Caribeños del Atlántico, que es una asociación cultural con el objetivo de difundir el vínculo entre Canarias, Cuba, Venezuela y los demás países del Caribe. Esa asociación hacía todos los años un evento que se llama Festival Atlántico de Poesía de Canarias al Mundo. Todos los años lo dedicábamos a un hecho, un evento, a una personalidad, a un acontecimiento que tuviera que ver en ese vínculo entre Canarias y América en sentido general, ¿no? Entre ellos, uno que fue uno de los más importantes, lo hicimos con Manuel Díaz Martínez. Manuel Díaz Martínez, posiblemente el poeta cubano más importante de los que están fuera de Cuba. Él tiene el premio Julián del Casal, tiene una serie de premios, pero aparte de eso, él es el único que queda vivo del jurado que le dio el premio a Alberto Padilla, para empezar. Además, Manuel es un tipo muy asequible, entonces le hicimos un homenaje a Manuel. Dedicamos ese año el festival a Manuel, como otra vez se lo hemos dedicado a otra gente. Hicimos también una antología, reeditamos un libro que Manuel tiene, que es a su esposa, que vivió en Canarias también, que era pintora, que fue secretaria nada más y nada menos que de Lezama Lima. Y entonces, eso fue un año, pero todos los años hacemos esa actividad y se sigue manteniendo. Hacemos esa actividad, hacemos también en coordinación con Grito de Mujer, que es una organización de República Dominicana. Todos los años en marzo hacemos el evento Grito de Mujer. Hacemos 2 o 3 actividades, casi siempre. Una actividad de poesía, una actividad de artes plásticas y una actividad que tenga que ver con la música, con el teatro, en sentido general. Esas son las 2 actividades fuertes. Pero ¿qué pasa? Que en el marco del festival también hacíamos una convocatoria de poesía. La que más resultados nos ha dado es la que se ha hecho con poesía erótica. Ha tenido mucha participación, han participado gente cuando nosotros no sabemos quién ha participado, porque es por el sistema de explica y seudónimo, ¿no? Y cuando tú ibas a abrir, que el jurado determinaba quiénes iban a ser, cuando tú le abrías el currículum a la gente, te quedabas espeluznado con la cantidad de gente que eran y los premios que la gente tenía. Eso fue muy bien, eso fue muy interesante. Lo siguen haciendo, se sigue haciendo esto. Aparte de eso, este Centro de Estudios Caribeños del Atlántico auspicia 2 talleres de poesía. Un taller de poesía que se llama Espejo de Paciencia. Tú sabes que la primera obra de literatura cubana es Espejo de Paciencia, que fue escrita por un canario, pero es la primera obra de literatura cubana. Entonces ese taller se llama así. Tenemos otro taller que se llama Dulce María Loiná, por el vínculo que la Loiná tuvo con Canarias, sobre todo con Tenerife, pero con las 2 islas. Y entonces junto a eso hacemos en el año una serie de otros eventos, recitales de poesía, auspiciamos exposiciones de artes plásticas, recitales, hacemos en el año 7, 8, en el año a veces hay 6, 7, 8, 9, depende también y todo eso lo hemos hecho sin percibir recursos económicos de nadie. En una sola oportunidad, el gobierno del gobierno de Canarias nos dio un dinero para el premio. Tenemos una editorial, que es la editorial Cuaderno La Guerdera, que hemos editado 15 libros de poesía, 15 libros en sentido general, 13 de ellos de poesía, 1 de narrativa y 1 de arte. La editorial no tiene un fin económico, la editorial tiene un fin supuestamente, primero que todo, que tenga calidad lo que se publica, y luego después, bueno, que por lo menos eso no dé pérdida. Como la gente dice vulgarmente, como decía el funerario, yo no quiero que nadie se muera, pero quiero que mi negocio prospere, entonces por lo menos que no te dé pérdida. Eso lo hemos ido haciendo, se mantiene todavía. Yo no estoy allá, pero otra serie de gente, porque somos un equipo realmente de trabajo. Y entonces la gente han seguido haciendo esto que yo he ido haciendo, que no he ido haciendo yo solo. Esto es una labor de colectivo, una labor de grupo, una labor de incentivo general, ¿no? Más o menos ese incentivo más o menos general, lo que más, tal vez alguna otra cosa después me provoque y entonces te digo otras cuestiones, ¿no? De eso doy fe, porque he estado mirando hace un año todas esas actividades que ustedes realizan allá en Canarias. Ahora bien, te mueve como poeta, como narrador, como ensayista, incluso como crítico, pero también eres antropólogo
y ha incursionado, por supuesto, en el trabajo de psicología. Participaste en la primera convención de la comunidad, fuiste panelista. Me gustaría que hiciera un sondeo de ese momento, qué te pareció, qué positivo viste y cuáles son las perspectivas que tú crees que pueda tener este proyecto que ha comenzado hace apenas un año. Me parece muy interesante y con un matiz nuevo. Te voy a decir, voy a ser un poco abogado del diablo. Me parece que el matiz ese de que sea de la diáspora y que no sea del exilio le da un matiz totalmente nuevo, distinto, aglutinador, más amplio. Los cubanos en sentido general tenemos un gran problema, que cuando nos unimos tres cubanos empezamos a discutir. Entonces, por línea general arrastramos determinadas cuestiones que nos vienen de Cuba durante 15, 20, 40, 50, los tiempos que hayamos vivido en Cuba. Tenemos un problema porque tenemos un represor metido, incrustado dentro de nosotros. Entonces, ser abierto, ser democrático, pensar que hay otras personas que pueden ver la vida de una manera distinta como nosotros la vemos y aceptarlo, bueno, discutir, tener respeto hacia el otro. Esto viene muy bien por estas dos cosas que tú me decías o que me apuntabas. Yo tengo 2 de formaciones profesionales, bueno, casi 3. Una de dar clases. Yo decía que yo no era maestro porque yo tenía un paradigma del maestro que es el tipo que es formador. Yo siempre decía que yo todavía lo que he sido es un da clase, porque ser maestro es una palabra mayor. Hay una de formación profesional ahí que puede ser mala o buena, y la otra es la formación que tengo como antropólogo y la formación que tengo como psicoanalista. Entonces te hace ver la vida de una manera distinta, sobre todo la cosa del antropólogo, que es el otro, o sea, ponerte en función del otro. Ponerte en función del otro es muy difícil. Y en este caso esto de la diáspora te da ese sentido. Porque tú sabes, en Cuba hubo muchas personas que emigraron por la represión, por el problema político, porque se enfrentaron al gobierno cubano, etcétera, etcétera. Pero hay otra serie de gente que se fueron no exactamente por el problema político, aunque es muy difícil de quitar lo político o lo económico. Eso a mí me parece que es un todo, y entonces es un mantra que viene todo eso junto, y es muy difícil poder separarlo, ¿no? Pero bueno, hay en quien influyó más la cosa económica y otra gente que realmente se vieron frustrados dentro de Cuba. Y dijeron, mira, ¿qué voy a hacer aquí? Y salieron a buscar otros contextos. Esto no significa que tengan que ser alabarderos del gobierno cubano, no. Pero tampoco tienen que ser alabarderos de otras cuestiones que están en determinadas posiciones. Últimamente se habla mucho de que no existe izquierda y derecha. Y me parece que no hubiera derecha si no hubiera izquierda, y no hubiera izquierda si no hubiera derecha. O sea, eso tratar de decir, estoy delante o estoy detrás. No. Hay un pensamiento de izquierda que puede ser malo, bueno y regular, como hay un pensamiento de derecha que puede ser bueno, malo y regular. No quiere decir que de la izquierda todo sea bueno y que de la derecha todo sea bueno. Hay una extrema izquierda que es terrible como una extrema derecha que es terrible. Pero a mí me parece que el centro derecha y la centro izquierda suelen ser en todos los lugares del mundo. Y nosotros los cubanos, en sentido general, el supuesto socialismo, entre comillas, del gobierno cubano ha traído muchos males, en el sentido que le ha hecho mucho daño a lo que era el pensamiento socialista, sin que fuera el pensamiento socialista del comunismo, o el llamado comunismo, porque tampoco el comunismo ha sido en ningún lugar del mundo. El llamado pensamiento socialista, que era un pensamiento democrático, quien ha dado el beneficio en sentido general es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es un reclamo que lo ganaron las izquierdas en el mundo, eso no lo puede negar nadie. Ahora que luego después la izquierda tenía un montón de problemas y la dictadura, ya eso es otra historia, Pero en sentido general me parece que esto es importante y me parece que ese matiz que ustedes están dando de la diáspora y no del exilio puede ser provechoso en todo este sentido y que puede incluso abrir espacio a determinados contextos para decir, no tiene que ser una bronca entre determinadas situaciones desde el punto de vista esquemático o dogmático, lo mismo un lado que el otro. No sé si me explayé mucho. Yo creo que sí, que nosotros hemos previsto en este proyecto sobre la diáspora el contenido también del exilio. Cuando hablamos de diásporas, estamos incluyendo al exilio. Desde luego. O sea, es una proyección más bien cultural que abarca la política, la sociedad, la economía, la psicología, la mentalidad colectiva, la mentalidad individual y todo eso que se discute hoy en el mundo intelectual. Ha publicado bastante, tengo entendido, y estoy mirando aquí en la mesa algunos libros que no son todos. Sobre todo creo que tienes una obra bastante prolífera en lo que es poesía. Me gustaría que me hablara de tu proyección en ese sentido, de manera rápida. Pues yo en ese sentido, bueno, tengo varios libros publicados, ¿no? Tengo libros publicados del año 91, dentro de Cuba y fuera de Cuba. A mí me complace mucho, no solo lo que yo he publicado, a mí me complace mucho una obra que yo hice en el año 95,
que fue con el doctor Villaroscar Menaza, que es el director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Hicimos en el 95 una selección de poesía que se llamó Poesía Cubana Hoy, en el 95. En aquel momento habían personas que no las conocía nadie, más de la mitad de las personas que publicamos ahí en el 95, luego después, han tenido una proyección y un destacamento en la poesía que hubo buen ojo para esa antología. Y he tenido varias cosas publicadas, ¿no? Últimamente tú sabes que a uno siempre le interesa más el último libro que publica, ¿no? El último libro que publico es este, que se llama Silencio de un especial periodo. Es publicado por la editorial Quedí, por la editorial Cuaderno La Gerdera de Las Palmas de Gran Canaria. Este es un libro sobre el periodo especial. Yo estaba en Cuba, todavía estaba en Cuba cuando el periodo especial, y todo aquello que no podía soportar, todo aquello que era muy difícil, trataba de exorcizarlo en la poesía. O sea, eso, la poesía me permitía liberarme de determinadas cuestiones y que esto no me hiciera daño, o que me hiciera el menor daño posible, ¿no? Entonces, ese libro, te estoy diciendo, tú sabes que el año más difícil del periodo especial fue el segundo semestre del 91, aunque el 92 siguió siendo terrible. Y todavía es terrible, pero bueno, esos eran los años más agudos, ¿no? Y entonces este libro se publica recientemente. Este libro está publicado en... Está publicado en el 2015. Pero es toda una recepción de esas cuestiones, ¿no? Y es un libro que han caminado con suerte porque ha tenido determinados criterios de bien. Para un número, me dijiste, para un número de Hecatombe te voy a dar una crítica que hizo este libro. Cecilia Luis. Cecilia Luis es miembro de la Real Academia de la Lengua Canaria. Es profesora, es académica, es narradora, es poeta. Y es una crítica que me parece, no diciendo que el libro es la octava maravilla del libro, del mundo, ¿no? Pero me parece que es una crítica, además, por una persona también con bastante, ¿cómo te diré? Con bastante currículum para poder opinar sobre estos temas. De paso, déjame decirte que uno de los artículos que van a salir publicados en Hecatombe 5, tú eres uno de los autores. Yeah. Se trata de un tema sobre psicología que me parece... Sobre psicoanálisis. Sobre el psicoanálisis, perdón, que me parece fascinante. Yeah. Continuamos porque tienes ahí en la mesa otros libros de poesía y me gustaría que al menos lo mencionaras. Tengo este libro que es un libro de poesía erótica que también ha caminado con muy buen camino, unas mujeres. Ayer o antier puse unos textos, son esos textos que a veces me da un poco a veces de vergüenza ponerlo, ¿no? Porque cada vez que pongo un texto de ahí por línea general aparecen 20 y pico, 30 y pico de me gustas, ¿no? Y entonces, pero es por el tema, es una poesía erótica y una poesía. Este libro a mí me abrió las puertas en Canarias, sobre todo porque el prólogo del libro me lo hace posiblemente la mujer más atrevida, la mujer que más ha trabajado la cosa erótica dentro de Canarias, que es Rosario Valcárcel. Rosario Valcárcel es poeta, es narradora, pero es una mujer muy atrevida. Y entonces Rosario tiene un nombre dentro de la poesía. Además, su esposo, el esposo de Rosario, es el narrador más importante, uno de los 3 narradores más importantes de Canarias. Y entonces todo esto a mí me abrió puertas, sobre todo porque ella me hiciera el prólogo. Pero me hizo el prólogo no porque me conocía. Yo le mandé el libro, le gustó el libro y me hizo el prólogo. Y ella hay 2 poemas aquí que ella habla mucho de ellos, que me lo aboca mucho, ¿no? Y este es un libro que también ha navegado con suerte, ¿no? De los temas que tú decías de ensayo, este es un texto que a mí me interesa. Pues sí, psicoanálisis. De aquí, de este texto que está aquí, uno de los artículos que está ahí, claro, eso está mejorado. Yo fui a Santi Espíritu a dar un curso de psicoanálisis en la sede universitaria de Santi Espíritu. Y entonces me dijeron, ¿quieres publicar las conferencias? Sí, cómo no. Pero casi se publicaron las conferencias. De lo que yo había dictado, se sacaron el cuaderno de ensayos, son ensayos. Y de ahí, con el tiempo, bueno, ese sería el borrador o el numen de lo que yo estaba diciendo. De ahí no. Uno de los textos de ahí, mejorados, una versión actualizada, es el que tú hablas de que saldría en Hecatombe, en el próximo número de Hecatombe. Ahora bien... y el otro, bueno, hay un solo texto. Este texto también me interesa mucho, que también te mandé un texto de esto, que es El Cabildo Pongo de Nueva Paz. Sí. Este es un texto sobre antropología, una investigación antropológica
sobre este Cabildo Pongo, que es un buen trabajo, también me ha dado muchos beneficios. Me lo publicaron, una versión de eso me lo publicaron en la revista de la Biblioteca Nacional, y es un libro que me ha abierto puertas, un libro que me permitió incluso luego después hacer primero el diplomado en etnología y la maestría en antropología. Porque eres máster en antropología. Soy máster en antropología. Sí. Interesante. ¿Te considera, te ve en alguna tendencia literaria moderna o tu literatura es conservadora? ¿En qué movimiento tú crees que te puedes ubicar con esta labor editorial? Tengo un trabajo por ahí publicado, que me lo publicaron hace muchos años en una revista de Estados Unidos precisamente, que es donde yo enfoco el problema de las generaciones, ¿no? Y me atrevo a hacer una teoría discrepando de todo el mundo, de lo que han escrito sobre las... Claro, busqué todo lo que se había escrito con anterioridad, entonces hice un trabajo sobre como a mí me parecían que estaban divididas, o cómo se debían dividir las relaciones literarias en Cuba. Ese es un trabajo de los años 70 o tal vez principios de los 80, 70 y pico largo. Ya hoy no haría ese trabajo así. A mí me cuesta mucho ubicarme dentro de las generaciones en Cuba. Además, me parece que eso también es un gran esquema. Entonces, me parece muy difícil poder ubicarme dentro de las generaciones en Cuba. En narrativa, cuando se publicó, cuando yo fui premio, como tú decías, en los años, no me acuerdo el año exacto, yo fui premio Pinos Nuevos en los años 80 y tanto, con un cuaderno de cuentos. Debe ser 90 y tanto, 92, 94. Pudiera ser que fuera 90 y pico, pero si es 90 y pico pegado a 92 pudiera ser, sí. Por ahí más o menos. Y entonces el libro, además el jurado era Ambrosio Forné, Gustavo Eguren y el narrador cubano que fue el que hizo el cuento para la película de Fresa y Chocolate. Sí. Bueno, ese mismo. Eran 3 jurados, era un excelente jurado. Y ese jurado me premió. Y luego después de ese cuaderno me han dicho excelentes cosas, ¿no? Que se llama, me han dicho diferentes cosas. Y alguien me decía, el problema es que este libro te salió, ese libro que fue premio Pinos Nuevos, te salió muy atrasado, que era un libro que debía haber salido en otro momento, ¿no? Nosotros los de entonces se llamaba, un poco jugando con el verso de Neruda. Es una coña realmente con el verso de Neruda. Y porque no hablo mal de Neruda, nunca hablo mal de Neruda, pero no hablo bien tampoco. Me parece que lo mejor que tiene la poesía hispanoamericana y la poesía española en línea general, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, no es Neruda. A mí me parece que lo más grande es el peruano. Caramba, me está haciendo un gran guiño César Vallejo. Me parece que lo mejor es. Mi poesía no tiene nada que ver con César Vallejo, pero es esa cosa que tengo detrás que quisiera hacer, ¿no? O que quisiera hacer. Pues es una poesía más bien directa, una poesía más bien de circunstancias, más o menos con esas características. No me gusta opinar a mí mismo de poesía, me gusta que otra gente hable de ella. ¿Cómo tú ves desde ahora, desde el presente, el ambiente literario, la producción literaria cubana que dejaste en Cuba y la que se está moviendo ahora en la diáspora y en el exilio? Yo sigo al tanto, sobre todo durante el tiempo que estuve en España y estando aquí, yo sigo mucho al tanto de qué ocurre. Además, mi hijo, Larry Javier González, fue premio David y el premio Julián del Casal. O sea, que es el premio importante que se da en poesía. Dice que no es poeta, que escribe verso y que él lo que más hace es la cosa de la promoción de artes plásticas, y hace trabajo de artes plásticas y demás. Y entonces hay un movimiento poético importante dentro de Cuba, sobre todo haciendo cosas, rompiendo esquemas, incluso haciendo poesía no escrita en verso, o sea, no partida en verso. O sea, no partida en verso. Que no esté partida en verso no quiere decir que no sea poesía. Y no es que sea prosa poética. Manuel Díaz Martínez dice también que la poesía no es que no hay prosa poética, que hay poesía o no hay poesía. Da lo mismo que tú la escribas en verso que la escribas de forma como si fueran narrativa. No importa. Hay un grupo importante de poetas en Cuba que están trabajando esa poesía. Ahora recientemente la revista de la UNIA, no importa que sea la UNIA porque hay gente de todos los contextos, hicieron un premio de poesía, dieron un premio que a mí me parecía muy interesante los premios.
hay cosas interesantes, hay cosas que están haciendo. Hay un grupo en Adamar que hace cosas de poesía muy interesantes, pero muy interesantes, rompiendo esquemas, en una onda underground muy interesante también. Hay cosas en provincias, sobre todo en las provincias. Ahora murió recientemente, no me acuerdo el nombre, ahora murió recientemente, que Francis Sánchez habló de él, un poeta que vivía en la provincia de ellos, y era un tipo que casi vivía escondido allá, pero el tipo era un excelente poeta. En Cuba sobra gente, en esa, como diríamos, en el incilio prácticamente, haciendo cosas. Mucha calidad. Sí, sí, sí. La poesía cubana siempre ha tenido mucha calidad, en sentido general, desde que el mundo es mundo, desde Martí hasta nuestros días, ¿no? Hay una tradición de poesía, y sobre todo, yo pienso que últimamente hay un grupo de mujeres escribiendo poesía dentro de Cuba, que es la poesía más rompedora, que es la poesía con menos prejuicio, yo diría, y que menos están lastrados con lo que te decía al principio, con esa censura que está dentro de nosotros, ¿no? La mujer tal vez será por una serie de condiciones, ¿no? A veces más valiente, a veces más de enfrentar cosas que nosotros, que los propios hombres, me parece. ¿Tienes algunas influencias literarias en el plano de las ciencias sociales, la antropología, el psicoanálisis? ¿Quiénes son tus seguidores? ¿Quiénes son tus...? Bueno, en el psicoanálisis yo soy miembro de una escuela, que es la Escuela de Psicología y Poesía Grupo Cero de Madrid, doctor Miguel Oscar Menaza. Ellos no son lacanianos, porque la escuela lacaniana es una historia, pero que no sea lacaniana no quiere decir que no sigan a Lacan, que no estudien a Lacan. Claro. Es una escuela que tiene que ver freudiana, pero freudiana yendo no a lo que Freud dijo, no al texto de Freud, sino a cómo Freud lo dijo. Yendo más, aunque no desdice el de Freud, pero yendo más al cómo Freud lo dijo que exactamente al que Freud dijo. Y buscando en Lacan lo que Lacan fue importante y lo que Lacan incorporó al psicoanálisis, al estructuralismo, a las últimas tendencias del pensamiento occidental de aquella época. Entonces la escuela está en ese marco. Yo pertenezco a ese grupo, pienso como ese grupo a mí me hizo mucho bien, y como no hay bien y mal juntos. O sea, yo estoy seguro que yo no estuviera aquí si en algún momento en mi vida no hubiera sido muy bien. ¿Te consideras freudiano en este sentido? Me considero menaciano, por decirlo de alguna forma, porque la visión mía, si no le hice la visión a través del doctor Miguel Oscar Menaza, que es un psicoanalista que es de la primera gente que llega, una de las primeras escuelas que empieza a trabajar en Madrid, en pleno Franco todavía vivo, es esta escuela. Y yo estoy con ellos del año 95. Yo soy la primera vez que yo salgo de Cuba invitado por ellos. Y salí a hacer esa antología que te dije de poesía que se llama Poesía Cubana Hoy. Ya estaba en la escuela y entonces empecé con la escuela. Eso es el punto de vista del psicoanálisis. Desde el punto de vista de la antropología, hay un antropólogo español, se llama Gustavo Bueno, si la memoria no me falla, que me parece muy interesante. Me parece un tipo muy interesante, evidentemente que ya murió, evidentemente de toda esta serie de cosas. Pero sobre todo en Cuba, hay en Cuba un antropólogo que yo le debo mucho, que es Jesús Guanche. Jesús Guanche tiene todo un enfoque sobre la antropología muy propia de él, que he tomado, muy ecléctica, ¿no? Y otra persona que tú has trabajado mucho y que has hecho diferentes trabajos sobre él, que yo conocí personalmente, hablé con él varias veces. Yo trabajé en Santiago 2 años, viví en Santiago 2 años y estuve en Santiago, que es Joel James. Me interesa ese sentido también. A mí me interesa mucho la cosa desde el punto de vista heterodoxa en cualquier campo del pensamiento. Multidisciplinario. Sí, claro. Sobre todo en multidisciplinario todavía mejor. Pero también, para eso yo soy muy de grupo. Yo siempre trabajo mucho en lugares con grupos, lo mismo en Cuba que fuera de Cuba. Y entonces la labor de grupo a mí me parece muy interesante por los tomas y dacas que se dan ahí, ¿no? Y por lo que tú, más que por lo que tú aportas, por lo que tú creces con otras miradas, ¿no? Y las concesiones que tienes que hacer también, ¿no? ¿Te has quedado o ha valorado otra forma que no sea la clínica freudiana? El trabajo de la clínica en sí, el trabajo del psicoanálisis, o te ha ido, por ejemplo, hacia otros, digamos, rincones que promueve el psicoanálisis para estudiar la cultura, como humanidad de la cultura? Yo he leído casi todo, bueno, casi todo es muy petulante de mí. Bueno, he leído bastante, o sea, yo he leído todas las personas, incluso todos los disidentes del psicoanálisis, para ver qué decían, para ver qué lo decían, porque tienes que más o menos tener esa formación, porque tú no te puedes hablar de diferentes cuestiones. Pero a mí me parece que las demás escuelas tienen muchos problemas, tienen muchas situaciones, tienen además que se han convertido mucho en
en un problema económico, se han convertido mucho en un problema monetario, se han vuelto muy cínicos en el buen sentido de la palabra cínica, no el cinismo ese que se emplea vulgarmente. Y entonces se han entronizado en un status quo de determinados niveles. Por ejemplo, hay escuelas de psicoanálisis que el psicoanalista no tiene que psicoanalizarse. Cuando yo hombre, tú tienes problemas todos los días. Yo pienso que el psicoanalista tiene que estar dentro de un cuerpo y tiene que formar parte de un todo. Además, mi escuela te exige eso, formar parte de un cuerpo, tienes que psicoanalizarte, no puedes psicoanalizarte nunca, tienes que participar en esto, tienes que participar en alguna actividad desde el punto de vista cultural, ya sea poesía, entonces tienes que hacer determinadas cosas en funciones sociales, no es tú metido, porque eso no existe, eso a veces sale mucho en películas, se ve un psicoanalista o hasta a veces hasta un psicólogo en un gabinete el solo y él tiene todas las cosas. Señor mío, ese tipo nace, muere, tiene determinadas situaciones, madre, padre, hijo. ¿Cómo ese tipo resuelve las situaciones que tiene? Cuando tiene todos los días determinados problemas. Además, tiene que consultar casos con otros analistas. Es un trabajo de grupo, es un trabajo de equipo. Perspectivas de trabajo. Perspectiva de trabajo. Bueno, perspectiva de trabajo. Lo último que estoy haciendo, tengo terminado un artículo que se llama, es sobre un libro de Leonel Soto. Leonel Soto es un tipo que fue un dirigente partidista en Cuba, pero fue un ensayista también. Y tiene un libro que son 3 tomos, que son tres tochos. Y en ese tocho el tipo dice sobre cosas de la cultura, sobre cosas de la historia de Cuba que no ha dicho otra gente. Incluso cosas personales desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la historia de Cuba, desde primera mano. El libro se presentó un día, una mañana, en medio de la feria del libro, en vez de presentarlo en la feria, lo presentaron en el Palacio de los Capitanes Generales. Yo dije, coño, un libro que presentan a la 1 de la tarde. ¿Qué? Esto tiene cola. Y fui allí, lo que había unas 40 personas, no éramos más. Del libro no se ha dicho nada más. Yo tengo los 3 tomos, lo compré ese día allí, y hay una serie de personalidades en la cultura cubana que me han pedido el libro y yo se lo he prestado para que los lean, porque el libro desapareció. No ha vuelto a aparecer por ningún lado. ¿Y los motivos? Las cosas que el tipo dice en el libro. Además, el tipo estuvo muy cercano. El tipo era un militante del viejo partido con determinados vínculos y de estructura entre el viejo partido, pero siempre tuvo mucho vínculo con Fidel Castro. Siempre fue un amigo. Cuando Fidel no era nadie en la universidad, era el secretario del Movimiento Comunista dentro de la universidad. Y era un tipo con determinado. Pero que él dice, por ejemplo, eso que Fidel dice, digamos, en un momento determinado, que él fue al Congreso en Bogotá y que fue por la libre. Dice, no fue por la libre. Eso se le permitió por esto. Hizo una serie de cosas. Dice eso solo. Dice él se atreve a decir que los primeros textos de marxismo que se dieron a Fidel Castro se los dio él. Y él dice cómo se los dio. Además, dice cosas que tú dices, te quedas así realmente. Además, ¿por qué el libro desapareció? Porque el libro no apareció nunca más. Porque el libro es como decir, esto que cuando el libro no aparece nunca, se me olvida el nombre. Desaparece. Sí, pero no, ese libro los primeros libros que se imprimieron, que no se imprimían, que eran escritos a mano y que eran muy difíciles de conseguir. La Excel me está haciendo mal. Entonces, que es un incunable. Incunable. No es un incunable porque lo imprimieron. Claro. Pero el libro desapareció, el libro no se ve en ningún lugar. Hay otros libros también que lo sacan inmediatamente. Claro, pero este libro estoy seguro que se va a convertir en un mito. Porque la gente va a hablar de él, pero la gente no lo tiene. Entonces tengo un trabajo en 5 o 6 cuartillas, comentando, pero no solamente comentando el libro, sino partes del libro y diciendo partes del libro, más que comentando y diciendo partes del libro para que la gente tenga acceso a. Esa es una cosa que estoy haciendo. Tengo terminado un libro de poesía donde entierran los muertos de cabezas. Un libro de poesía, entierran los muertos de cabeza. O sea, que tiene que ver mucho con estos temas de cosas inusitadas, de cosas cosas que cuestan trabajo. Estoy haciendo eso. Un libro de cuentos que tengo trabajando diferentes cuentos de diferentes contextos que están estos y otros cuentos traídos. Coño, que uno de ellos se publicó aquí, uno de ellos se publicó en este número de Catombe, sí. Y entonces estoy trabajando eso. Estoy trabajando una novela que tengo por la mitad hace muchos años y parece que últimamente me estoy levantando temprano en la mañana y trabajo todos los días, como Hemingway dice, todos los días trato de hacer una partida. Y más o menos me va. Me va que a veces me asusta. Entonces, eso es un casi compromiso con mi hija Claudia. Porque papá termina de escribir eso, por ejemplo, que tengo hace años en gaveta, comparte por aquí, comparte por allá. Más o menos esas cosas. Sí. Bueno, te agradezco este conversatorio, esta charla que hemos tenido hoy.
ha sido fructífera, me parece que ha abordado de una manera genial, inteligente, los temas que te he propuesto, he preguntado, y bueno, nada, agradecido. Y a ti, hermano, a ti, las gracias a ti y gracias al instituto, gracias a la labor que ustedes están haciendo, gracias a la labor que está haciendo Hecatombe. Me parece que esto es muy interesante y sobre todo lo más interesante me parece eso, el sentido de manejar esto de este nombre que ustedes trabajan, de la cosa de la diáspora. Me parece muy interesante porque me parece que va a abarcar mucho, me parece que es muy necesario sobre todo en estos momentos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti.